Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Mi nombre es Oscar Manuel Méndez, soy un sacerdote, misionero, servidor de la palabra. Y este es el primero de varios videos que vamos a estar haciendo para compartir la clase, o mejor dicho, para compartir el curso bíblico en línea que lleva por nombre Para comprender mejor la Biblia. Y me dedico a hacer reflexiones dominicales, por ahí tengo el canal en YouTube. Y ahora pues me ha animado por ahí una persona a que compartiéramos un curso bíblico. Y bien, pues es un gusto para mí estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, compartir la propia experiencia de fe que uno va teniendo, compartir pues esta riqueza que Dios nos ha dado. Dice San Pablo, esta riqueza que llevamos dentro, nosotros que somos como vasijas de barro, frágiles. Y bueno, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes este curso bíblico. Quisiera decirles que pues este curso va a tener la finalidad de pues promover la evangelización. Eso es lo principal, que nosotros seamos evangelizadores en estos tiempos donde nuestra iglesia pues tanto necesita y nuestra sociedad también. Y bueno, este curso bíblico forma parte de pues toda una colección de cursos bíblicos que nosotros damos como misioneros servidores de la palabra. Y bueno, por eso mismo quisiera decirles que pues va a ser muy bueno, sobre todo para aquellos que ya han recibido los primeros 6 cursos bíblicos. Y por eso mismo pues lo hemos titulado así, el séptimo curso, porque es el séptimo curso. Es un curso pues en donde vamos a ahondar en algunas temáticas que tienen que ver con la palabra de Dios, con esa palabra pues que Dios nos ha dado, con esa palabra que alimenta nuestra espiritualidad, con esa palabra de donde brota la revelación, en esa palabra donde nosotros encontramos el testimonio pues de nuestra iglesia de hace 2000 años y que hasta el día de hoy sigue siendo pues una fuente de la teología, una fuente de la revelación. Bien, pues este curso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Los videos se van a divulgar en varias plataformas, como es YouTube, en el canal que lleva por nombre Evangelio Dominical Padre Oscar Misionero. También lo vamos a divulgar, por supuesto, pues en Facebook, lo vamos a subir en Facebook y además también en Instagram. ¿Para qué? Para que una vez que pues haya pasado el día de la clase, si alguien quiere repasar la clase, pues puedan ir a cualquiera de estas plataformas y puedan tomar nuevamente la clase. Así es de que bueno, pues va a ser la dinámica del curso así. Subimos los videos, todo mundo podrá ver el video desde la plataforma que se le facilite. Por eso es que lo subiremos a estas 3 plataformas. Y una vez terminando el video, todos pues nos conectamos a Zoom y entonces vamos a continuar la clase. Comentarios, dudas y el tema de las tareas. Así de que la dinámica es muy sencilla. A las 8 en punto empieza la transmisión de los videos y terminando el video nos vamos al grupo privado de Facebook y también a la sesión de Zoom, en donde pues por ahí vamos a estar dejándoles los links para que puedan acceder. Entonces esa va a ser la dinámica y bueno, pues arrancamos hoy con el primer tema. Este primer tema lleva por nombre Introducción a la Dei Verbum, ¿sí? ¿Qué es la Dei Verbum? Bien, pues la Dei Verbum es un documento que forma parte de las constituciones dogmáticas que tiene el Concilio Vaticano II. El Dei Verbum, así como de manera general, pues vamos a darnos cuenta que la Iglesia ha dicho
que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos la revelación de los misterios divinos. Entonces, pues es como una especie de definición sencilla que hay que memorizar para el momento del examen. Y bien, la Dei Verbum pues está compuesta de 6 capítulos. El primer capítulo se titula así: la revelación en sí misma. El segundo capítulo lleva por nombre la transmisión de la revelación. El tercer capítulo lleva por nombre inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. El cuarto capítulo lleva por nombre Antiguo Testamento. El quinto capítulo lleva por nombre Nuevo Testamento. Y el sexto capítulo lleva por nombre la Sagrada Escritura en la Iglesia. Bien, pues veamos entonces qué hay en el primer capítulo. El primer capítulo, como ya dijimos, se titula La revelación en sí misma. Y en este importante documento de la Dei Verbum, pues vamos a encontrar que luego para iniciar se nos habla de la naturaleza y el objeto de la revelación. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, pues que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar que Dios quiso revelarse, por eso aquello de la naturaleza de la revelación. Dios quiso dejarse ver, Dios quiso mostrarse, Dios quiso dar a conocer su misterio, ¿sí? Dios, por medio de Cristo y en el Espíritu Santo, pues quiso que todos los hombres de todos los tiempos, al encontrarse con la palabra de Dios, su entendimiento se les iluminara, llegaran al conocimiento de la verdad y entonces encontraran la salvación. Y claro, también vamos a poder encontrar en este primer capítulo de la Dei Verbum que pues es gracias a la experiencia con Cristo y obviamente al movimiento del Espíritu Santo, a la dinamis divina, que nosotros podemos tener una naturaleza humana, pero obviamente también divina, que puede acceder a este misterio de la revelación. De tal manera que en la palabra de Dios entonces encontramos al Dios que se revela a la humanidad, a los seres humanos, pero los seres humanos, por encontrarse en dado momento con Jesucristo y todo su proyecto de salvación, creer en la buena nueva de Él, dejarse impregnar por el Espíritu, entonces los seres humanos se convierten como en seres preparados para que con la luz natural de su razón puedan acceder a los misterios divinos. Y claro, pues esto es posible, ¿verdad? Gracias a que en dado momento nosotros como seres humanos conocemos la palabra de Dios y entonces nos damos cuenta que Dios se manifestó en hechos y palabras en la historia de salvación del pueblo de Israel, y en dado momento se planificó todo aquel proyecto en la vida de Jesús, en sus palabras también, en sus hechos y en sus obras, y entonces pues todo esto vino a darnos el plan salvífico de Dios. Pero bueno, entonces en el primer capítulo en general podemos decir que Dios se revela en la Escritura, Dios se deja ver. Y claro, también pues hay que decir que este plan de salvación, esta experiencia del Dios que se revela, se fue dando poco a poco. Dice la Dei Verbum, utiliza un concepto que es el de la economía de la salvación. Es decir, la salvación fue dándose poco a poco. Dios se fue dejando ver poco a poco. Y bueno, pues esto es algo muy importante que nosotros no podemos olvidar. Pero bueno, ¿quién es el objeto de la revelación? El objeto de la revelación entonces es pues el hombre, ¿sí? O sea, Dios quiere revelársele al hombre. Dios quiere salir al encuentro de la humanidad de todos los tiempos. Y obviamente para esto es necesario que el hombre, el ser humano, nosotros como cristianos, tengamos mucha fe. Para poder recibir la revelación, según nos lo dice la Dei Verbum, es necesaria la obediencia de la fe. Este concepto es tomado de la carta a los romanos. Por ahí San Pablo habla precisamente de esto, de la obediencia de la fe.
De tal manera que el ser humano, el cristiano, una vez que pues escucha del plan salvífico de Dios, de este plan en donde se quiso pues Dios revelar, el hombre puede entonces acceder a ese plan de salvación y puede conocer todas estas verdades que obviamente se encuentran en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Bien, entonces eso viene en general en el capítulo 1. Espero se haya como comprendido. Cualquier duda, ustedes saben que un momento más, ahí en el grupo privado de Facebook y por medio de Zoom, vamos a estar comentando. Bien, después tenemos nosotros el capítulo 2. El capítulo 2 lleva por nombre Transmisión de la Revelación. Es decir, ya entendimos que Dios se reveló en el pueblo de Israel en hechos y palabras. Después se revela en Jesucristo de manera plena. Y obviamente este plan de revelación pues se tuvo que haber transmitido, porque para que llegara con nosotros este plan de salvación se tuvo que haber comentado, comunicado, transmitido. Y por eso el capítulo 2 así se llama, la transmisión de la revelación. Bien, pues esta verdad que Dios, que acabamos de afirmar, que Dios se revela, pues obviamente se transmitió gracias a que Cristo dejó una indicación, gracias a que Cristo hizo pues un mandato. Él le dijo a sus apóstoles: vayan, ¿verdad? Y comuniquen la buena noticia, vayan y anuncien a todas las naciones de la tierra, pues la buena nueva que ustedes han conocido. Y entonces los apóstoles se empezaron a comunicar aquellas verdades que dejaban ver que Dios había querido revelarse y se había revelado de manera plena en Jesucristo, la palabra encarnada. Y así fue entonces como empezó todo un proceso de transmisión. La verdad de Jesús, el querigma de Jesús, se hizo querigma de la iglesia primitiva, querigma de los apóstoles, y así empezó obviamente pues a comunicarse. Este proceso obviamente fue cuidado desde el principio por los apóstoles y por sus sucesores, porque era necesario que aquellas verdades de fe pues siempre permanecieran en la verdad, siempre permanecieran siendo, valga la expresión, la verdad, o siendo verdad pues de la verdad, valga la expresión. Y por eso era necesario que los sucesores de los apóstoles siempre custodiaran y conservaran de manera íntegra pues todo lo que Jesús había revelado acerca del Padre. Entonces los apóstoles, que habían recibido pues el mandato de comunicar el mensaje y las verdades de la revelación, pues van a cuidar precisamente que sus sucesores pues sean gente bien preparada, sean gente del Espíritu Santo, sean gente pues que forme parte de la comunidad y sean gente que quiera abrazar este depósito de la fe y quiera seguir comunicándolo. Y así fue entonces como empezó y se dio todo este proceso de transmisión de la revelación, del cual nos habla el segundo capítulo de la Dei Verbum. De allí, de ese proceso de transmisión, podemos decir que brotó la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Si ustedes le ponen en internet ahí tradición, van a encontrar muchos videos. Pero de la tradición que estamos hablando aquí es de ese proceso que se dio pues a través de los apóstoles y sus sucesores. Es decir, las verdades de la revelación que se fueron comunicando, al mismo tiempo fueron comentándose, al mismo tiempo fue brotando teología, al mismo tiempo fueron dándose reflexiones de aquellas verdades de fe. Pero claro, esas reflexiones, esos comentarios, reflexión, esa teología que se fue dando, siempre estuvo
en concordancia, siempre estuvo en sintonía con las verdades primeras de la revelación. Porque si en dado momento esas reflexiones, esa teología, esos comentarios se estaban en oposición con la revelación, entonces podríamos decir que no eran auténtica teología, no eran auténtica tradición. Por eso para nosotros la tradición es tan importante, porque desde el principio tuvo esa perfecta sintonía con las verdades de la revelación. Y entonces, pues obviamente esto mostró que era el Espíritu Santo quien iba llevando adelante tanto el proceso de transmisión de la revelación, como también obviamente pues el proceso y desarrollo del magisterio y de la sagrada tradición. Y por lo mismo dice la Dei Verbum, entre sagrada y escritura y las verdades que ella contiene y la sagrada tradición hay una relación mutua y hay una relación pues así como muy íntima. Entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición podemos decir que pues hay precisamente esta preocupación de seguir comunicando el plan salvífico de Dios, los misterios de nuestro Dios. Por eso dice la Dei Verbum que tanto la Sagrada Escritura como la revelación son como una misma fuente que tiende hacia el mismo fin. Y bueno, por eso es que 21 siglos después, ustedes y yo seguimos teniendo la certeza de que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura nos siguen dando la posibilidad de que nosotros entremos en el misterio salvífico de Dios. En aquel hecho que decíamos hace un momento, que Dios quiso revelarle a la humanidad su proyecto de salvación en Jesucristo por el Espíritu Santo. Bien, también va a decir la Dei Verbum entonces que pues Sagrada Escritura y tradición pues siempre están en una continua pues relación. Y algo bien importante, toda esta experiencia pues de relación entre Sagrada Escritura y tradición, todo esto se da en la comunidad de fe, porque hace 20 siglos allí nació. La Sagrada Escritura nace en la comunidad de fe y también la Sagrada Tradición nace en una comunidad de fe. Es decir, la iglesia, nuestra iglesia, va a ser la que custodie y la que siga celebrando, compartiendo, predicando esta relación de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Por eso es tan valiosísima pues todas estas aportaciones de la Sagrada Tradición, porque brotan en la iglesia, nutren a la iglesia, enriquecen a la iglesia, se comentan en la iglesia. Y por eso incluso nosotros hoy hablamos de algo que se le conoce como el depósito de la fe, es decir, como conjunto pues de teología, de reflexión, de tradición bíblica, de tradición teológica que está allí, y que obviamente este depósito alguien lo tiene que seguir custodiando y también haciendo crecer, y obviamente alguien lo tiene que compartir. Bien, este depósito de la fe, quien lo custodia es nuestra iglesia. Y les digo, ¿verdad? Es que era necesario, porque si no lo custodiaba alguien, había el riesgo de que al comunicarse se cayera en errores. Incluso así fue, en algún momento dado, algunas comunidades que no se dejaban guiar y orientar por la iglesia primitiva y sus líderes, los sucesores de los apóstoles, obviamente con mucha facilidad caían en la herejía, caían en el error, caían en la equivocación. En cambio, aquellos grupos de cristianos que permanecían en sintonía con los sucesores de los apóstoles, los obispos, pues obviamente tenían la certeza de que aquella reflexión, aquello que se predicaba, pues obviamente estaba en sintonía con la verdad de Jesús, con la verdad que nuestro Señor en algún momento había predicado. Por eso es que hasta el día de hoy podemos decir que para que haya una auténtica interpretación de la Sagrada Escritura, necesitamos estar en el contexto de la iglesia, Incluso
el Papa Benedicto XVI, en algún documento que anda por allí en la red, en internet, que les recomiendo que lo lean, el documento se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, y este documento está por allí, o salió en la comisión, en la Pontificia Comisión Bíblica. Es para que pues nosotros, cuando hagamos interpretación, pues nosotros hagamos una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y obviamente quien puso por ahí su huella es el Papa Benedicto, que en aquel momento era el cardenal Ratzinger. El Papa Benedicto dice que para que haya una auténtica interpretación, siempre tiene que hacerse esta en el marco de la eclesialidad, en el marco de la comunidad cristiana, en el marco de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que durante siglos ha cuidado, ha custodiado el depósito de la fe. Este depósito de la fe que nos muestra la revelación de los misterios de Dios. Por eso es bien importante entonces que nosotros entendamos que el marco interpretativo de la Sagrada Escritura pues va a ser la iglesia. Así nos lo ha dicho el cardenal Ratzinger, que en algún momento fue el Papa Benedicto XVI, ahora emérito. Bien, más adelante tenemos el capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a encontrar el tema de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Allí la Dei Verbum nos va a enseñar que efectivamente la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo, que las verdades de la revelación que están allí en la Sagrada Escritura son verdades que brotan del Espíritu Santo. Es decir, toda la Sagrada Escritura, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, pues han sido inspiradas por el mismo Espíritu. De repente hay quienes toman algún texto del Antiguo Testamento y lo contraponen con algún texto del Nuevo Testamento. En realidad esa interpretación pues es completamente errónea. En realidad no tenemos dos autores, ¿verdad? Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. En realidad ambos testamentos son inspirados por el mismo autor, el Espíritu Santo. Bien, por eso es que siempre que interpretemos nosotros, pues hay que invocar al Espíritu Santo, que en realidad es Él quien nos ha dejado la Sagrada Escritura. Bien, pero entonces, si la Sagrada Escritura es inspiración del Espíritu Santo, veamos ante la riqueza que nos encontramos, ¿sí? Por eso es que vale la pena decir que este curso bíblico, para comprender mejor la Biblia, pues no tiene la finalidad de saciar las curiosidades de por ahí de algunos curiosos, valga la redundancia. En realidad, la finalidad de que nos evangelicemos con un curso más sobre la Sagrada Escritura, pues es para que hagamos experiencia del Espíritu Santo, para que amemos más la iglesia, para que amemos más nuestra vocación de cristianos católicos, para que amemos más nuestra vida de fe, para que nos comprometamos más en la evangelización, siendo evangelizadores, siendo misioneros, yéndonos pues a ayudar a los demás. Y todavía más cuando estamos en tiempos donde hay mucha ideología que quiere acabar con los valores cristianos. Ustedes saben que como católicos debemos de tener clara conciencia de toda esta ideología de género que se está dando, ¿verdad? Y nosotros debemos de comprometernos a amar el Evangelio, amar la palabra de Dios, dejar que Dios nos hable porque quiso revelarse, y entonces ir y construir una sociedad con los valores pues que verdaderamente son importantes. El valor de la familia, el valor del matrimonio como Dios lo ha querido, hombre y mujer, para que haya complemento, haya auténtico amor y haya generación de nuevas vidas. También obviamente la defensa, ¿verdad?, de la vida, el no al aborto y todas estas cuestiones que ustedes ya conocen que se están dando en la ideología de género. Pero bueno, volviendo a la Dei Verbum, decimos entonces que el capítulo 3 sí nos dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo.
Por eso hay que creerle a la palabra, ¿verdad? Hay que encontrar en ella esta fuente de alimento. Hay que encontrar en la palabra pues esta fortaleza que necesitamos. Bien, pero curiosamente, pues aunque la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ya dijimos, ¿verdad? Quien la transmitió, quien la comunicó, pues en algún momento dado fueron los sucesores de los apóstoles, después los santos padres de la iglesia, el magisterio, la sagrada tradición y obviamente hoy todos nosotros. Pero claro, siempre en sintonía con el marco interpretativo, es decir, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que ha venido a través de los siglos custodiando y enriqueciendo pues la palabra de Dios y la sagrada tradición. Bien, pasamos al capítulo 4 de la Dei Verbum. En el capítulo 4 vamos a encontrar como tema central un acercamiento teológico a lo que es el Antiguo Testamento. Y bueno, allí la Dei Verbum nos recuerda que Dios se fue revelando o fue preparando, mejor dicho, su revelación en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y sus patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, en ellos Dios hizo una alianza, pero esta alianza iba a ser solamente la preparación de lo que en el futuro iba a ser la alianza definitiva en Jesús. Entonces, pues la Dei Verbum nos dice, es necesario considerar el Antiguo Testamento porque allí se nota de manera clara el desarrollo de la economía de la salvación. Por eso es que para nosotros como cristianos el Antiguo Testamento, por supuesto que es muy muy importante y hay que conocerlo. Y sobre todo también la Dei Verbum dice que ambos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están vinculados, no se contraponen. Ellos se necesitan, uno anuncia algo y en el otro pues se ve aquello anunciado plenificado. Acá se ve la figura y acá se ve la realidad. Acá se ve lo profetizado y acá se ve, acá encontramos lo que se hizo real, ¿no? En Jesús. Bien, en el capítulo 5 encontramos lo referente al Nuevo Testamento. Y la Dei Verbum lo que nos va a decir es que en el Nuevo Testamento lo que tenemos es el gran testimonio. El gran testimonio de los apóstoles y de la comunidad primitiva, que conocieron a Jesús, el que reveló al Padre, que conocieron a Jesús, esa palabra encarnada, que nos salvó, que nos trajo la vida eterna, que instauró el reino, que nos trajo pues el camino de la gracia, el camino de los sacramentos. Bien, pues el Nuevo Testamento va a ser eso, el gran testimonio. Y obviamente en el Nuevo Testamento se ve entonces la plenificación de la revelación en Jesucristo, en el querigma, en lo que Él nos anunció y en lo que los evangelistas pues nos dejan ver de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Bien, y finalmente en el capítulo 6 lo que nosotros vamos a encontrar... antes de que pasemos al capítulo 6, también déjenme decirles que el capítulo 5 nos viene a recordar, el capítulo 5 de la Dei Verbum nos viene a recordar que las verdades de fe que encontramos en el Nuevo Testamento tienen origen apostólico y por lo tanto tienen carácter histórico, de tal manera que todo aquello que encontramos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la revelación, pues tiene en la base un sustrato de historicidad, porque tiene carácter histórico, no es cuestión meramente teológica como algunos teólogos lo han dicho. En realidad hay mucho de historicidad en los evangelios y obviamente pues ya los arqueólogos, ¿verdad?, los biblistas, los exégetas, los historiadores nos han hecho muchos acercamientos para comprobar que efectivamente el evangelio tiene mucho de histórico. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento, el evangelio, palabra divina, palabra de Jesús, pues estamos ante un texto que con mucha certeza sabemos que nos revela la verdad de los misterios de Dios.
Y finalmente, ahora sí tenemos el capítulo 6, que es la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Déjenme decirles que desde el principio, pues brotó en la iglesia la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso podemos afirmarlo. Fue en las comunidades cristianas primitivas donde brotó esta comunicación y transmisión de la revelación de Dios, que en algún momento se comunicó de manera oral en el querigma, pero en dado momento aquello se puso por escrito para que no se perdiera. Y así fue como resultó entonces la palabra de Dios. En algún momento por las tradiciones orales, pero un poco después con las tradiciones escritas. Y la palabra de Dios en la iglesia comenzó pues a ser importantísima. Y la iglesia desde aquel tiempo venera la Sagrada Escritura, ora con la Sagrada Escritura, predica la Sagrada Escritura, se alimenta y se nutre en el Espíritu con la Sagrada Escritura. Y de ahí que la Dei Verbum va a concluir de la siguiente manera, citando a uno de los padres de la iglesia, a San Jerónimo. La Dei Verbum nos va a decir: quien desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Jesucristo. Bien, pues por eso nosotros, hermanos, que formamos parte de la Iglesia Católica, porque pues por ahí yo lo decía, este curso bíblico es para católicos, aquí vamos a estar comentando cosas de nuestra fe católica. Bien, pues nosotros debemos convencernos de que efectivamente hay que conocer la palabra de Dios, hay que dejar que ella interprete nuestras vidas, hay que dejar que ella nos anime, nos saque de aquellas situaciones que de repente nos pueden desanimar. Hay que hacer que esta palabra, Jesús, porque al final la palabra de Dios es Jesús, el misionero del Padre, el que envió el Padre para la salvación de los hombres. Hay que dejar que esta palabra, Jesús, el Verbo, pues haga de nuestras vidas pues lo mejor. Así de que bueno, pues el tema de hoy pues sería eso, de manera muy general, muy sintetizada, los seis capítulos de la Dei Verbum, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Bien, pues la clase la damos terminada con esto. Les agradezco que hayan estado pues atentos y tomando notas para pues el momento del examen. Bien, ahora les pido que vayamos a la sala de Facebook, bueno, mejor dicho, vayamos al grupo privado de Facebook y vayamos también a nuestra sesión de Zoom que tenemos por allí para seguir nosotros compartiendo, aclarando dudas y sobre todo seguir reflexionando el tema de hoy. Bien, y para aquellos que a lo mejor están viendo la transmisión pero que no se integraron al grupo de pues los que vamos a estar tomando este curso bíblico, pues les pedimos que vayan a la página de Teología MSP, busquen allí el grupo de curso bíblico para comprender mejor la Biblia, pidan entrar y así puedan ustedes también participar pues de todo lo que vamos a estar por allí comentando. Bien, pues vamos entonces al grupo de Facebook, vamos entonces a la sesión de Zoom y allí aclaremos pues nuestras dudas, hagamos comentarios, participemos y enriquezcamos esta primera clase.